Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Pilar Díaz de Aguilar. ¿Qué tal? Buenos días. Es el sonido de esta madrugada en Oriente Próximo. Irán ha cumplido con sus amenazas y ha lanzado una lluvia de misiles sobre Israel. 4 oleadas de ataques que, según la prensa local, se han saldado con al menos 2 muertos y más de 60 heridos, y que la llamada cúpula de hierro no ha conseguido interceptar. El sonido de las sirenas durante esta noche ha sido constante. Las autoridades israelíes han pedido a la población que se mantenga cerca de los refugios de sus casas. Algunos de los proyectiles han impactado directamente sobre Tel Aviv y Jerusalén. Es la represalia de Irán al ataque a Israel masivo de la madrugada pasada, que mató al jefe de la Guardia Revolucionaria y a varios científicos de alto rango relacionados con su programa nuclear. Tel Aviv ha respondido lanzando de nuevo varios proyectiles, 2 de ellos sobre el aeropuerto de la capital iraní. La noche ha desembocado en un cruce de ataques continuo entre ambos países. Enseguida lo ampliamos. Y enseguida hablamos también sobre los audios que recoge la OCU en su informe de las supuestas mordidas que se llevaban Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García a cambio de amañar contratos de obra pública. Pero antes, el tiempo para estas próximas horas. Precaución sobre todo en Aragón, en aviso naranja por tormenta, lluvia y altas temperaturas. Allí el granizo del tamaño de pelotas de golf ha provocado daños en varias localidades, además de inundaciones y un incendio causado por los rayos. Baleares también estará en aviso naranja por tormenta a partir de la hora de comer. ¿Qué tiempo nos espera este sábado? Adrián del Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Este sábado el calor no da tregua y la EMET ha activado avisos por altas temperaturas en varias provincias del sur y en Baleares. En sitios como Mallorca, Jaén o Granada, el termómetro puede superar los 38 grados, así que agua, sombra y crema solar, aunque no todo es sol. Por la tarde hay avisos naranjas por tormentas en Aragón y Castilla-La Mancha, especialmente en Teruel, Zaragoza y Cuenca, donde se esperan chubascos fuertes, granizo y rachas de viento. También habrá tormentas en Navarra y en la Comunidad Valenciana. En el norte el ambiente será más tranquilo, con algunas lluvias suaves en el Cantábrico y cielos cubiertos. Y en el resto, sol con algunas nubes altas sin demasiadas sorpresas. El sábado es 14 de junio y así empieza este Matinal SER con Nick Sutherland y Lucas Louri de la técnica y Javier Díaz de la producción. Comenzamos. Matinal Cadena SER. 78 people, including senior military officials, have been martyred and over 320 other injured. Según el embajador de Irán, cerca de 80 personas han muerto y más de 300 han resultado heridas en los ataques aéreos de Israel contra Teherán del viernes. Aún no hay datos oficiales de los de esta noche. Lo ha contado en el Consejo de Seguridad de la ONU, que se ha reunido de urgencia esta noche para tratar la escalada de la tensión en Oriente Próximo por los ataques cruzados entre Israel e Irán. Ataques que no han parado desde hace ya más de 24 horas. Nos vamos a Jerusalén. Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo decíamos en portada, Nuria. Irán ha lanzado a lo largo de la noche 4 oleadas de misiles contra Israel como represalia. Tel Aviv no ha tardado ni una hora en responder con más ataques, esta vez contra varios barrios del este y el aeropuerto de la capital iraní. Sí, de hecho, a estas horas el cruce de ataques entre Israel e Irán prosigue. Hace poco menos de una hora la Fuerza Aérea ha informado en un comunicado de que está bombardeando objetivos en el país persa para acabar con la amenaza iraní. Por la parte de Irán, el último ataque aquí en Israel ha llegado a las 5 de la madrugada, hora local. En Jerusalén, donde yo me encuentro, se han sentido varias explosiones seguidas y muy potentes. Todas ellas eran intercepciones del ejército israelí, quien sigue pidiendo a la población que en cuanto lleguen las alertas acudan a los refugios. También las explosiones han llegado de nuevo en Tel Aviv, donde esta noche varios misiles han alcanzado algunos de los edificios que han quedado destrozados. Se espera que en las próximas horas puedan seguir llegando misiles porque, como hemos dicho, Israel sigue atacando Irán. Y sin duda esto lo que está haciendo es que la situación en Oriente Medio siga escalando y se teme que esto prosiga en las próximas semanas y derive en una guerra regional. Nuria, gracias. Cualquier novedad volvemos contigo. Un abrazo.
Y esto, Javier Díaz, buenos días. Buenos días. Ocurre en un fin de semana en el que, según lo planeado, se iba a producir la sexta ronda de conversaciones en Omán entre Estados Unidos y Teherán sobre el programa nuclear iraní. Esto es importante porque es precisamente ese programa nuclear lo que, según Israel, le ha llevado a aumentar la tensión y lanzar el ataque más grave contra este país en décadas. En principio, esa sexta reunión iba a tener lugar el domingo, pero desde Irán hace unas horas han comunicado que la cumbre carece de sentido porque, según palabras textuales del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Estados Unidos sabía del ataque y lo ha permitido. Desde Washington, lo último al respecto, las palabras de Trump a Reuters, el republicano ha dicho que aún tiene previsto que suceda la reunión, pero que no está seguro de que Irán siga teniendo un programa nuclear sobre el que negociar tras los últimos ataques. Precisamente la Casa Blanca, que sabía que el ataque israelí se iba a producir porque le había informado Netanyahu, ha instado a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear si no quiere arriesgarse. Esto es lo que dice Estados Unidos, una advertencia directa a Teherán, y mientras la comunidad internacional pide contención a ambas partes ante el temor de una escalada. Casi todos los países de la región han condenado el ataque, también ha reaccionado Rusia, China, la Unión Europea y la ONU. Han hecho un llamamiento hacia la desescalada para que no haya un conflicto a nivel global, Javier. El mensaje de Europa se ha centrado en rebajar las tensiones entre ambos países. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, habla de una profunda preocupación por una posible desestabilización, mientras que von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha calificado la situación de alarmante y ha instado a las dos partes a contenerse y a evitar el intercambio de golpes. China y Rusia, por su parte, han centrado sus críticas en Israel y han pedido calma a ambas partes para evitar una catástrofe nuclear a gran escala. Desde la ONU, su secretario general, Antonio Guterres, ha escrito en sus redes que es momento de parar la escalada y que la paz y la diplomacia deben prevalecer. Gracias, Javi. Los mercados también han reaccionado. Los principales índices europeos han caído hasta un 1%, su peor sesión desde abril, y el barril de Brent, de referencia europea, se ha disparado más de un 7%, una subida que no se veía desde la invasión rusa. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los mercados están ya anticipando las consecuencias económicas que pueda tener esa escalada de tensión. Por un lado, el energético. El precio del petróleo ha sufrido en las últimas horas su mayor repunte desde marzo de 2022 por temor a un recorte de suministro. La cotización del Brent no subía de esa forma desde que Rusia invadió Ucrania. Esta es la magnitud del repunte y ronda ya los $74 después de haber subido de precio más de un 6%. Y por otro, el bursátil, porque los índices europeos terminaron ayer con caídas que no veían desde abril. El IBEX registró un retroceso del 1,3%, salvo por la mínima los 13.900 puntos. Aquí en España, Santos Cerdán sigue siendo diputado en el Congreso porque aún no ha entregado su acta. Y eso que han pasado más de 24 horas desde que se hizo pública su intención de abandonar todos sus cargos. El jueves se pudo leer la transcripción de los audios recogidos por la UCO entre el ya ex número 3 socialista Ábalos y Koldo García. Y este fin de semana ya se pueden escuchar esos audios, grabaciones en las que se oye, no con la mejor calidad, a Cerdán, a pesar de que él mismo dijo que no se reconocía en las transcripciones de la Guardia Civil. Grabaciones como esta que le dejan contra las cuerdas. 450 es el tiempo. Eso. Que no voy a decir que yo traigo el papel, lo sacamos y lo vemos. Vale. Como cuando Cerdán le pedía a Koldo que no hablara en alto de las cantidades, que las escribiera, que yo traigo papel, nos sentamos y lo vemos. Pero tiene que decir tantas cosas. Se pone, se ve y se rompe. O cuando le insiste, porque Koldo sigue hablando de dinero y le dice de esto no se habla, o que no hay que decir tantas cosas, se pone, se ve y se rompe. Hay muchísimos audios porque la UCO ha recogido decenas de horas de conversaciones en las que aparecen los tres, pero por partes. Primero, como acabamos de escuchar, los audios en los que hablan de cantidades, de lo que van a ganar, de cómo se van a repartir esos amaños en contratos de obra pública y del dinero que les deben. Miguel Ángel Campos. Sí, son los audios de la supuesta corrupción en el centro, en el corazón orgánico del PSOE. Audios que involucran a los dos últimos secretarios de organización del partido y a Koldo García. Y Santos Cerdán tiene un papel preponderante. Es el hombre fuerte que manda callar a Koldo cuando habla del elemento que les une, el dinero.
50 de las otras dos, que son La Rioja y Cataluña. Que no quiero que hable usted, que no se habla. Y tú 70, bueno, que sí, ya está. Que no quiero que hables, que no se habla, pero en ocasiones baja la guardia y habla y acuerda los repartos. Lo de Sevilla, La Rioja, Murcia o Barcelona son 550.000 euros, dice Santos Cerdán, y de ahí descontamos. ¿Y lo de Barcelona? 550.000 y ahí descontamos, es lo que me gusta. Entonces, lo de Sevilla... Y lo de Sevilla también. El informe es prolijo en conversaciones sobre supuestas mordidas. Coldo llama a Cerdán jefe y abiertamente le dice que necesita dinero. Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él. ¿Cuánto le di? 60. Sí. Quiere 60 porque se lo di todo a él, en referencia a Ábalos. Pero este dinero no llegaba a la cantidad requerida, aunque la UCO estima que los tres cobraron 620.000 euros de 4 empresas. Las conversaciones reflejan que estas sociedades aún les debían 450.000 para Ábalos y Coldo, lo que junto a la salida de ambos del gobierno motivó el divorcio con la dirección y tal vez la venganza. Este es el primer punto. El segundo, la parte de las grabaciones en las que se reparten las obras. Hablan de a qué empresas les van a dar los contratos y qué mordidas se van a llevar cada uno. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Sí, porque los audios no tienen mucha calidad, como si el dispositivo que graba estuviese en un reloj de pulsera de Coldo o dentro de su chaqueta, pero hay cosas que se entienden solas. Lo tienen que hacer ya, y cuando digo ya, es el jueves, ¿vale? Porque a mí estas mariconadas de que ahora sí y demás llevan mes y medio sin hacer absolutamente nada. Este es Koldo García dando instrucciones al entonces ministro José Luis Ábalos. Era 9 de abril de 2019, no llevaba ni un año en el ministerio y ya estaba metiendo prisa sobre 5 adjudicaciones concretas. Le da las soluciones. Lo de ahí es que el día 26 se aprueban 14 obras, ¿vale? 14 presupuestos para sacarlos ya a licitación este mismo mes, ¿vale? De esas 14 hay 5, ¿vale? Que me comentéis a ver, estas 5 hay que dárselas o a Acciona, Sacyr, Ferrovial o es decir, porque son Los audios analizados por la UCO describen una mecánica sostenida en el tiempo de amaño de obra civil a cambio de comisiones. Para entender cómo lo hacían, otro audio clave. Lo que ha pasado, que estas 4, ¿vale? Se han dado a empresas desconocidas. Una es ADVI de Andalucía, otra es de no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las empresas grandes, ¿vale? Han hecho el presupuesto como a la serie de los cojones, han quedado primeras en puntuación, pero luego han caído en baja temeraria. Dice la Guardia Civil que era así, compitiendo en precio como las empresas que les convenían ganaban los concursos y constan 2 expedientes con modificados que a posteriori elevaban el precio de la adjudicación. Pero en aquel abril de 2019 tenían un problema. Las que interesaban se habían quedado fuera por pasarse de baratas. De ahí la urgencia de repartir ya lo siguiente que se iba a adjudicar, esas 5 obras de las 14 de Adif que ya tenían dueño. Y la tercera pata que se puede escuchar en las grabaciones es cómo, con el paso del tiempo, la relación entre Cerdán y Koldo se desgasta. Pasan de la colaboración, de la confianza absoluta, a llamarse literalmente el hijo de puta ese. Javier Bañuelos. Una relación tormentosa. De hecho, durante varias horas de grabación, Koldo García se desahoga con su jefe por su mala relación con Santos Cerdán. A mí se me están hinchando los cojones. Se le están hinchando los cojones, dice Koldo, testigo dice de cómo el hijo de puta de Santos se quedó con dinero. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que le ha hecho en el anterior. El punto álgido de esa mala relación con Santos Cerdán se alcanzó en 2023. Koldo, cara a cara con Santos, le da un potente aviso. Le dice que está escondido en una puta esquina desde hace 2 años, que hizo absolutamente todo lo que le pidió y ha desaparecido. Ese momento acredita que Koldo se siente maltratado, nada que ver con la relación que tenían un año antes, cuando Santos Cerdán avisó a Koldo y a Ábalos de que tuviesen cuidado porque les estaban utilizando. ¿Qué nos utilizan? A mí, a él, ¿qué nos utilizan? Pues cuidado. Es un mundo muy hijo de puta, dice Cerdán, número 3 del PSOE, al que Koldo incluso alertó de los movimientos de Margarita Robles. Según Koldo, el CNI estaba escuchando a todos, incluidos ministros y también al secretario de organización del Partido Socialista. Pues el Partido Socialista trata ahora de recomponerse de estas grabaciones que le han caído como una bomba. El PSOE ha defendido su rapidez y contundencia, aunque se mueve en la incertidumbre.
Cerdán, como decíamos, aún no ha entregado el acta de diputado. Informa Ana Fernández Vila. ¿Qué tal? Buenos días. Ni la militancia ni el acta ha dejado todavía Santos Cerdán, mientras el PSOE sigue totalmente consternado y en estado de shock. Desde la Dirección Federal piden paciencia y prudencia y se emplazan a la Ejecutiva, que tendrán el lunes para valorar si hay que adoptar nuevas medidas. Se agarran a que él mismo le ha trasladado a su equipo que las gestiones le llevarían un par de días, y los principales dirigentes se afanan ahora por dejar claro que se está actuando con toda la contundencia posible. Lo decía ayer en Hoy por Hoy Óscar López. Lo que siento es lo que sienten millones de personas, mucho cabreo. Ahora, como responsable político tengo otro sentimiento, que es determinación, de no pasar ni una. Y que igual que salió primero Ábalos y luego salió Koldo y luego ha salido Santos, quien salga, fuera ni un minuto en este partido. Todo el empeño del PSOE pasa ahora por trasladar que lo ocurrido es un caso aislado, que lo que ha fallado no es el PSOE, sino las personas. Félix Bolaños. Ninguna organización humana está libre de tener un comportamiento individual irregular, pero que desde luego cuando en el Partido Socialista lo conocemos, ponemos fin. El cierre de filas es mayoritario, pero no unánime, y ya han empezado a surgir las primeras voces cuestionando la gestión que se está haciendo. No me parece lógico que esa sustitución de esa ejecutiva se haga en un comité federal. Hay que convocar un congreso extraordinario. El alcalde de Mérida rechaza que los cambios en el partido que anunció Sánchez los vaya a resolver la actual dirección que Cerdán ayudó a diseñar, y pide incluso que el presidente no repita en las generales que ve necesario adelantar. En el PSOE ya han descartado la cuestión de confianza, y en el PP que vayan a presentar una moción. Según Núñez Feijóo, es cuestión de tiempo que el gobierno de Sánchez caiga por su propio peso. También ha elevado el tono contra los socios de investidura, considera que son cómplices de la corrupción y que viven muy bien con Sánchez acorralado. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A pesar de que desde el PP madrileño empiezan a surgir voces que plantean aprovechar el caos de Sánchez y de su gobierno para presentar ya una moción de censura. Yo lo haría. ¿Por qué? Pues mire, porque he visto que Felipe González, que ha estado con Paje antes de ayer, dijeron los dos que había que convocar elecciones. Porque también lo ha dicho Alfonso Guerra. Y porque yo creo que Podemos, si fuera inteligente y quisiera de verdad hacerse con el voto de la izquierda, podría criticar esta corrupción. Tal y como planteaba Esperanza Aguirre, en la planta noble de Génova esta opción está de momento descartada. No dan los números y el PP no quiere sufrir una derrota así con 2 años de legislatura por delante. Por eso la hoja de ruta ahora pasa por desgastar al gobierno con toda la información que conocemos. Sánchez está achicharrado. Y mandar un mensaje a los socios parlamentarios. Cada vez son menos socios y son más cómplices. Ellos son los que están sosteniendo la corrupción en el gobierno de España. Espero nada o poco de ellos. Para descartar cualquier opción de moción de censura en este momento. Otra de las noticias de esta semana, antes de que estallara todo esto, era el procesamiento del fiscal general del Estado por supuestamente filtrar el correo del novio de Ayuso. Álvaro García Ortiz ha hablado este viernes por primera vez para decir que no piensa dimitir. Hoy hemos sabido que el Ministerio Público va a presentar un recurso contra la propuesta del juez de abrir un juicio al fiscal general y a la Fiscalía de Madrid. Información de Pedro Jiménez. La Fiscalía recurre directamente en apelación para tratar de evitar la foto del fiscal general en el banquillo. Dice el recurso que el juez se ha basado en una inferencia temporal incompleta y reduccionista para afirmar que Álvaro García Ortiz filtró a la SER el correo en el que Alberto González Amador confesaba que ha cometido 2 delitos fiscales. Esa inferencia consiste en afirmar que como García Ortiz recibió el correo a las 9:59 de la noche y esta emisora publica su contenido a las 11:24, citando fuentes jurídicas, solo puede filtrarlo él porque el abogado del comisionista nunca lo haría. Dice el escrito que la Abogacía del Estado y la Fiscalía de la Comunidad de Madrid también tenían ese documento y que una pluralidad de personas, según la UCO, conocían el contenido de ese documento, entre ellos periodistas como los de La Sexta, que además tenían esa información antes de que le llegara a García Ortiz. El escrito recuerda también que la UCO ha reconocido que no habían obtenido prueba alguna de que la filtración hubiese sido realizada por Álvaro García Ortiz. 7:19, 6:19 en Canarias. No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar? En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es. ¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es. Actitud mediterránea es... Como una reina. Paella, comida de mar. Sus olores, sus colores. Son muchas emociones, muy diferentes. Y lo disfrutas en todos los rincones. Es más que un destino, es una actitud. Comunitat Valenciana. Actitud mediterránea. Marisa González, un modo de hacer generativo. Repasa la trayectoria de esta pionera en España en combinar la creación artística y las tecnologías de comunicación y reproducción de imágenes. Organizada por el Reina Sofía en colaboración con Alhóndiga Bilbao y el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Hasta el 22 de septiembre. Contestar a tu grupo de amigos, leer las noticias y llamar a tu madre para decirle que la echas de menos. Ahora puedes estar informado sin renunciar a nada que te importe. Conoce lo más destacado del día en pocos minutos de una manera sencilla y rápida con El País Express. Descúbrelo gratis de forma limitada, en colaboración con Renfe. Tu tiempo importa. Matinal Cadena SER. Pilar Díaz de Aguilar. Son los disturbios en Los Ángeles que esta noche han cumplido una semana en esta y otras ciudades del país. Según el New York Times, Donald Trump ha decidido pausar en gran medida su campaña de redadas masivas contra migrantes, que es el principal motivo de estas protestas. Lo ha hecho justo el día antes del desfile militar, que se espera muy polémico porque hay 2.000 manifestaciones programadas a lo largo de todo el país. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Lo que el año pasado se empezó a preparar como una modesta celebración, el presidente Trump lo ha convertido en un ostentoso desfile militar. Una exhibición de fuerza con más de 6.000 soldados, 150 tanques y 50 helicópteros y que coincide además con su cumpleaños. Hoy Trump cumple 79 años. Un desfile criticado por su elevado coste, $45 millones, y que muchos interpretan como un intento de intimidar al mundo. Es propio de Kim Jong-un, Vladimir Putin y de dictadores, decía el gobernador de California, Gavin Newsom. Coincidiendo con el desfile, además, se han organizado protestas anti-Trump en todo el país. Hoy se espera que miles de personas salgan a las calles bajo el lema "No al rey", para denunciar, entre otras cuestiones, el despliegue de tropas federales en Los Ángeles, movilizaciones a las que Donald Trump ya ha prometido responder con mano dura. De vuelta a nuestro país, los vuelos y los paquetes turísticos son el principal motivo por el que la inflación bajó en el mes de mayo. El IPC se ha moderado al 2%, es el tercer mes consecutivo de bajada. Jordi Fábrega. Los precios turísticos han aportado la buena noticia durante el mes de mayo. Ha bajado todo lo relacionado con el turismo, especialmente el coste de volar fuera de España, que se ha abaratado un 13,9%, y los paquetes turísticos nacionales, que han bajado su precio un 12,7% solo durante el último mes. También ha bajado el precio de los combustibles entre un 2 y un 3%. La parte negativa es que vuelve a repuntar ligeramente el precio de los alimentos. El coste de la alimentación ha subido un 2,5% en el último año, son 5 décimas más. Hay productos como el chocolate que son un 25% más caros, o el café se ha encarecido prácticamente un 20%. La suma de las bajadas y las subidas deja la inflación en el 2%, que es su nivel más bajo desde el pasado mes de octubre. Y un dato más antes de ir a los deportes: España bebió menos cerveza y menos copas en 2024, el segundo año consecutivo en el que cae el consumo del alcohol. Los expertos lo achacan a la inestabilidad en los bolsillos y a la crisis arancelaria.
Nos lo cuenta de la Molina. En 2024 se consumieron en España 180 millones de litros de bebidas alcohólicas. Es un 3,7% menos que el año anterior y supone el segundo descenso consecutivo. El sector, que es quien ha dado las cifras, relaciona la caída con la inflación y con la inestabilidad que provocan los aranceles de Trump, lo que lleva a los consumidores, dicen, a ser más racionales y a limitar su gasto. Por tipos de bebida suben el whisky, los licores y el tequila, y hay una ligera caída en el resto. Lo que sigue subiendo también son las exportaciones, un 4,7% el año pasado, con lo que alcanzan un valor de 1.000 millones de euros. El 43% de la producción de bebidas espirituosas en España se destinó en 2024 al comercio exterior. En Matinal, los deportes. En unas horas comienza el Mundialito de Clubes en Estados Unidos, donde participan el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Diego Machuca, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? El Real Madrid hizo oficial el fichaje del argentino Franco Mastantuono. El coste total de la operación es de 63 millones de euros. Eso sí, Mastantuono jugará el Mundial de Clubes con River Plate y después se incorporará al Real Madrid. Mientras que, según ha podido saber la cadena SER, el Barcelona ha pagado la cláusula por Joan García. Santi Ovalle, buenos días. Buenos días. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, firmó ayer la orden de pago y solo falta que el dinero llegue a la Liga y esta valide la operación para que se haga oficial el fichaje de Joan García por el Barcelona para las próximas 6 temporadas por 25 millones de euros. La presentación será la próxima semana, una vez la transferencia se haya hecho efectiva y el dinero llegue a las arcas del Español. Gracias, Ovalle. Como bien adelantó la cadena SER en El Arguero y en Hora 25, el argentino Matías Almeida será anunciado como nuevo entrenador del Sevilla en los próximos días. Firmará por 2 temporadas con una tercera opcional. Y también hay que poner la mirada en el Mundial de Clubes, porque en la noche de este sábado al domingo a las 2 de la mañana empieza la competición en Estados Unidos con un partido en el que el Inter de Miami de Messi y Luis Suárez se enfrentará al Al-Ahly de Egipto. Justamente en la previa habló el uruguayo Luis Suárez y dejó claro cuáles son las aspiraciones del Inter de Miami. Siempre en esta clase de torneos, los mundiales, Copa América, Eurocopa, en todos los torneos hay un equipo que da la sorpresa y bueno, capacidad para poder tenemos, pues tenemos jugadores que marcan la diferencia y bueno, esperemos que ese equipo que siempre es sorpresa seamos nosotros. Mientras que el entrenador del conjunto estadounidense, Javier Mascherano, confirmó que el español Jordi Alba no va a poder jugar este primer encuentro y hoy a las 6 de la tarde la selección sub-21 de Santidenia juega su segundo partido del europeo contra Rumanía. España llega con la baja de Gerard Martín por lesión, por lo que Santidenia habló sobre las opciones que puede utilizar en ese lateral izquierdo. Teniendo a Andrés, teniendo a Juanlu y teniendo a Pubiles, que uno de los tres te pueda hacer ese lateral izquierdo. Fuera del fútbol, en baloncesto, el Real Madrid se impuso en el segundo partido de las semifinales frente a Unicaja por 90-75, por lo que la eliminatoria ya está 2-0 a favor del conjunto blanco, mientras que hoy se juega el tercer partido de la otra semifinal a las 9:15 de la noche entre Valencia Basket y La Laguna Tenerife. En Fórmula 1, hoy se disputa la quali del Gran Premio de Canadá a las 10 de la noche. En los libres 1, Carlos Sainz fue tercero y Fernando Alonso 12º, mientras que en la segunda sesión Sainz fue séptimo y Alonso quinto. En balonmano, el Barcelona se juega el pase a la final de la Champions contra el Magdeburgo a las 6 de la tarde y en fútbol sala, el Barcelona consiguió el pase a la final de la Liga Nacional tras vencer por 2-4 a Palma Futsal en el tercer y definitivo encuentro de la eliminatoria. Gracias, Diego. Pues así nos vamos. Se quedan con el cine en la SER, con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena SER. Pilar Díaz de Aguilar.